Imanalla mashikuna hatun napayta chayachipanchik ñukanchik kichwakamak sisarita nanaqyukumanta ashtawankarin kunan punllapas alishamushka kapaychik nipanchik nachu shunkumanta rimashun pachaman hablemos desde el corazón shinami ñukanchika kutimbash tukuy chillay punllakunapi kikinkunaman sumak riksichikunata mashikunawan rimarishpa kanakupanchik ñuka shutimi kan Yurak Waychiko ashtawanpash ñukanchik mashi Steven Serrano Camaras antakunapi yanapashpa kahun. Shinaka mashigukuna kunan punllaka sumak mutsurishka rimariytami charikripanchik ñukanchik mashi Valeria Balseca payka subdirectora de género warmi imbabura ukupi llamkan mashigumi kapan. Shinapash Alicia Mushkanipanchi paytapas nachu. Estimada Valeria, bienvenida a este espacio de Shungumanta Rimashu, un espacio para hablar desde el corazón y sobre todo para fortalecer nuestra identidad cultural, nuestra lengua quichua y también los espacios, los territorios en nuestras comunidades, sectores. Mashigo, bienvenida, tal vez, por favor, que nos esté presentando, de dónde es. Alikishi Mashikuna, linda tarde con todos y todas. Mi nombre es Valeria Balseca, actualmente soy la subdirectora de género de este proyecto emblemático que es Warmi Imbabura. Muy bien, estimada, le agradezco, pues, cuéntanos un poquito para como romper el hielo, ¿no? ¿Cómo ha sido esa inserción? ¿Cómo se ha ingresado a este proyecto de Warmi Imbabura, que es un proyecto muy grande, ¿no? Sí, es un proyecto hermoso, recubre un eje social y en realidad creo que el camino por el tránsito de los derechos humanos me ha traído hasta aquí, ya que mi experiencia laboral y vivencial ha sido en los servicios sociales. Siempre he estado enfocado en los grupos de atención prioritaria. Inicialmente empecé en el Ministerio de Justicia, luego transité varios años en los servicios sociales del municipio de Quito, que brindan atención a mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Entonces, en ese camino, en ese trayecto, he logrado llegar aquí y poder compartir un poco lo que he conocido, mi trayectoria laboral, que ya son 12 años en el sector público. Muy bien y agradecida, ¿no? Porque es muy importante de alguna manera practicar la justicia o hacer justicia, aunque sea con un pequeño granito de arena para que pues haya disminución. En este caso, sobre todo, que vamos a hablar el día de hoy sobre la violencia de género y un poco de todo, ¿no? Sin embargo, en este día, sobre todo, nos vamos a enfocar en los centros de atención de Warmi que hay y también sobre este espacio de Hampig, ¿no? Esto de medicina, de curación, que también este tipo de atención se brinda aquí en Warmi Imbabura. Desde la subdirección de género, ¿cuál es el objetivo principal del programa Warmi Imbabura dentro de la política provincial? Perfecto, nosotros es importante lo que mencionabas porque ahora mismo el proyecto emblemático Warmi Imbabura está estructurado con 3 componentes o 3 ejes fundamentales, ¿no? Que son los centros de atención, que es HAMPI, esta área de medicina, y también Yancanahuasi, que trata sobre proyectos. Dentro de todo esto, ¿cómo se inserta este proyecto? Pues en respuesta al eje de atención y prevención, que no solo recoge la ordenanza provincial, sino que sobre todo es dentro de un marco internacional de protección de derechos de las mujeres para prevenir y erradicar la violencia. Y por supuesto, se reconoce esta atención y esta prevención para dar respuesta a la problemática social. Muy bien, muy interesante, ¿no? Ahora pues queremos saber, ¿no? ¿Por qué fue necesario crear centros de atención especializados en género en el territorio? Sí, miren, en un inicio el proyecto recoge las necesidades de las mujeres porque no existía una línea base y eso suele suceder mucho tiempo cuando no se visibiliza la problemática. Ustedes conocen que este territorio está enriquecido con muchas áreas rurales, pero esas áreas rurales también revisten problemáticas que muchas veces y lastimosamente es naturalizado. Entonces, Warmi Maura inicia con un levantamiento de información. Inicia también con grupos focales y hoy ya podemos contar a través de la viceprefecta y este enlace que ha hecho con la cooperación internacional con una encuesta de violencia basada en género que por supuesto da el norte, da la brújula para actuar. Exacto, ya que ahorita lo mencionó, nos podría hablar un poquito sobre esta encuesta, ya tenemos los datos o para cuándo lo tendremos, ¿cómo es este tipo
Sí, por supuesto, la encuesta es un instrumento de información para diseñar política pública. Esta encuesta fue levantada en 2014 con la cooperación alemana y pues bueno, ya nos da los tipos de violencia, los ámbitos más frecuentes. Nos dice, por ejemplo, que la población que más vive violencias son los afrodescendientes, que uno de los territorios marcados también por la violencia es Urcuquí, y son datos que pareciera que no están tan posicionados. Sin embargo, sí es importante poner la mirada en esos territorios, ¿no? Y nos da la idea, por ejemplo, Guarmi incorporó un nuevo centro. Actualmente tenemos un centro en Urcuquí, lógicamente a raíz de lo que evidencia el diagnóstico o esta encuesta de violencia basada en género. Muy interesantes los datos que nos comparten, ¿no? Y eso también como para tener un poco de conciencia, para ir disminuyendo este tipo de violencias que a veces pasa invisibilizado, ¿no? Es como que, o sea, no, nosotros no sufrimos violencia, pero sin embargo está constante y hay que tener en cuenta y tratar en lo posible de evitarlo, ¿cierto? Mashigo, ahora hablando de los centros de atención, ¿cuántos centros de Warmi Imbabura funcionan actualmente y qué servicios integrales ofrecen a la ciudadanía? Sí, eso es muy importante, ¿no? Que ustedes conozcan y se apropien de estos espacios que son de ustedes y son 100% gratuitos. Actualmente tenemos un centro en Ibarra, junto a la Iglesia La Catedral, en la calle Sucre y García Moreno, con todos los servicios. ¿Qué comprende todos los servicios? Asistencia legal, acompañamiento psicológico, trabajo social, una persona enfocada en la primera atención que recibirá esta denuncia, esta queja, esta violencia con calidad y calidez. En este sentido, también en el eje de atención, nosotros por buscar esta integralidad de los servicios, también tenemos sanación ancestral, fisioterapia y todo el eje de atención médica, ¿no? Como es ginecología, obstetricia, medicina general, enfermería y también la posibilidad del acceso a medicamentos gratuitos. Muy bien, yo tengo una curiosidad, usted ha mencionado asistencia legal, acompañamiento psicológico, entre otros, ¿sí? Pero, ¿cómo? ¿Tiene que la persona que esté viviendo este tipo de violencia de género, en qué se basan para decir, ah, no, esta persona sí necesita acompañamiento psicológico o acompañamiento legal? O sea, me imagino que no es que llega y aquí está, o sea, debe haber un proceso, un formulario y todo esto. ¿Cómo lo llevan esto? Así es, recordemos que las mujeres víctimas de violencia en primer momento a veces sienten que la primera necesidad es, por ejemplo, eh, atención legal. Pero nosotros sabemos por la experiencia que una mujer, si no tiene en principio acompañamiento psicológico, va a desertar de un proceso legal. Entonces, las mujeres que se ven inmersas en temas de violencia, como les mencionaba, acuden a este primer momento que es el área de primera atención para identificar con nuestro personal técnico cuál va a ser la necesidad inmediata a ser atendida. En algunas veces van a haber procesos que se deban dar de manera paralela, pero esta identificación a través de nuestra persona profesional también de trabajo social es quien identifica a qué áreas va a ser derivado. Puede ser de manera interna como también de manera externa, porque las necesidades y los problemas que atraviesan el cuerpo de las mujeres son diversos, ¿no? Muy interesante. Y Mashigu, me gustaría preguntar, en muchas ocasiones hemos escuchado violencia de género, pero, o sea, muchas personas, tal vez me incluyo, no sabemos específicamente qué nomás implica, qué abarca esto de violencia de género o qué tipo de violencias ingresa dentro de la violencia de género. Sí, es importante esta lucha y esta construcción que se logró con la ley para prevenir y erradicar las violencias, porque ya nos da el marco y nos establece cuáles son los tipos de violencia. Usualmente utilizamos este término, ¿no? De violencia basada en género, pero no lo hacemos nuestro, no nos apropiamos o no podemos conocerlo al 100% para poder defender. Entonces, son todas estas conductas lesivas, dañinas, que se emiten, sea por agresiones físicas, psicológicas, sexuales. Ahora hay también la violencia política, la violencia digital hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Recordemos que nosotros venimos de una lucha histórica ardua e importante que ha permitido este acceso a las mujeres a ciertos momentos. Entonces, antes estaba supremamente normalizado que las mujeres reciban maltrato de sus parejas
y que debían mantener esa relación de pareja. O que en las áreas laborales, por ejemplo, las mujeres siempre estemos relegadas a puestos de menor interés, rango o remuneración. Estas cosas ya han empezado a sonar, pero no es sino por la lucha de las mujeres que se posiciona esta violencia política, física, psicológica, sobre todo que hemos normalizado hombres y mujeres y que ahora lo vemos más visibilizado y podemos prevenirlo también. Muy bien. Ahora pongamos un caso de que, por ejemplo, el día de hoy llegara una mujer, ¿no? Esperemos que no, pero llegara una mujer viviendo, ¿no? Saliendo de ese tipo de situación, en desesperación. ¿Cómo sería el proceso que ustedes lo hacen? O sea, llega y cómo empiezan a actuar ustedes. Perfecto. Aquí es importante también porque nos pueden escuchar personas que son parte del sistema de protección integral, ¿no? Entonces, aquí es importante reconocer cuáles son los ámbitos de acción de cada entidad. Si una mujer es víctima de violencia física, por ejemplo, lo primero que debe activarse es la ruta de protección de derechos. Y la ruta de protección de derechos establece que esta mujer en principio debe ser atendida por una casa de salud, porque no podemos desvirtuar todo lo que está viviendo y la atención médica inmediata que necesita. O en otros casos también es preciso activar al ECU 911 para que pueda recibir, si es necesario, pueda calificarse la agresión como un delito. Entonces, una vez solventado esto, si es que no mediase un tema legal o de atención médica, identificamos eso para activar la ruta, pero si no fuera el caso, si fuera más bien una conmoción emocional por el momento, entonces nosotros nos activamos con primera acogida para que identifique las necesidades urgentes y pueda recibir acompañamiento en las áreas que les había comentado. Muy interesante, ¿no? Así es que de pronto si estamos en este tipo de situación viviendo, pues sin miedo, ¿no? Levantémonos, alcemos nuestra voz y tenemos un centro donde podemos ser guiados, ayudados, ¿cierto? Así es. Y pues continuando, ¿no? Antes de esto, después de esta pregunta vamos a cortes comerciales, ni tanto, sino ver un video de sensibilización sobre nuestra lengua quichua. ¿Qué profesionales forman parte del equipo interdisciplinario y cómo se articula para garantizar una atención integral? Sí, actualmente nuestros centros están integrados por profesionales de trabajo social, de psicología con énfasis en niños y adolescentes. Nuestra abogada, que es una mujer quichua que conoce también de justicia indígena, pero también del ordenamiento legal tradicional, y sanación ancestral, fisioterapia y medicina. Una propuesta importante de la viceprefecta Paulina Bercuter ha sido insistentemente buscar este diálogo constante entre las áreas, ¿no? Tanto psicología como sanación ancestral, como el área legal deben estar tan interconectadas para que efectivamente la mujer pueda tener un servicio, una atención integral, que lo vemos muy lejano. Sin embargo, cuando hay cuando este modelo logra incorporar un enfoque intercultural en respeto a la plurinacionalidad, entonces es posible que las mujeres que acceden acá puedan tener todos estos servicios en el abordaje de violencias. Sumak pachakanachu, sumak yachakunata, villachikunata, uyashpakana hupanchik mashikuna, chinayka ñawi chilla pachakukunapi kikinkunawan kutimbash tigramushpa kapashun. Quichua yachakuy, quichuapi rimashun. Tiksi yuyaykuna, imanalla, kunan punyaka quichua yachajuy pachapika, tiksi yuyaykunamanda yachajurinchik, ñukanchik punyandi kawsaypi, paktachinchichu? Huyay, runa pura, pachamamata, sumayaychita, huyayta, kamayta riksichina tiksi yuyaymi kan. Llamkay, ñukanchik punyandi kawsaypi, ayllu ukupi ari paktachiytami, llamkaytami riksichin. Yuyay, manara imatapas rurashpallata, manara imatapas nishpallata, sumak yuyaywan, amauta yuyaywan, imakunatapas paktachinatami maskan. Yanapaymanta, ayllu purapi kashpa, ayllu llaqtapi kashpa, llamkaypi kashpapas, yanaparishpa, ñawpama llukshinatami maskan. Kawsay tiksi muyuka alita rurashpa,
paqtalla kawsaytami maskan, haripura, warmipura, ayllupura. Kay tiksi yuyaykunata ashtawan tiksi yuyaykunata paqtachishpaka ñukanchik kawsaypika sumaqllami kawsaringa. Shinallata ñukanchik mamashimitapash huyaywanmi rimashpa kana kanchik. Mashikuna kutinbash ña tiramushpa kanakupanchik shinami ñukanchik runa kawsaykunata tukuykunatapas sinchachishpa kankapa munaywan kay sumak rimarikunataka pactachishpa kanakupanchik. Shinaka yachakushpa uyashpa katipashunchik mashigukuna. Mashigu, ¿qué importancia tiene brindar atención bilingüe quichua-español dentro de estos servicios? Es supremamente importante porque eso responde a la caracterización del territorio, ¿no? Donde nos encontramos. En esta encuesta de violencia basada en género que les comentaba, se hizo una encuesta a 2.600 mujeres, de las cuales el 26% eran indígenas, el 62% eran mestizas y un porcentaje menor afrodescendientes. Sin embargo, en este porcentaje de mujeres indígenas se identificó que la prevalencia de violencias era la violencia de género y en el ámbito intrafamiliar. Entonces es súper importante que este programa incorpore el idioma quichua en todas nuestras áreas, ¿no? En primera acogida siempre hemos privilegiado que estén quichua hablantes para poder integrar y ser inclusivos. Es más, es preciso que los servicios sociales también tengan lengua de señas, ¿no? Y que se trate en lo posible de integrar todo esto para una atención adecuada. Me parece muy interesante, ¿no? Y usted también comentaba, ¿no? Que son como 3 centros, ¿no? ¿Dónde más estamos ubicados como Warmi Babura? Sí, muchas gracias. En realidad sí, son 3 centros. El de Ibarra ya les comenté. El de Urcuquí está ubicado frente a la unidad educativa de Urcuquí. Y el centro de Otavalo, que está en el Redondel de los Danzantes, en la calle Estados Unidos y Bolívar. Muy bien. ¿Y estos centros también brindan las atenciones completas o todos los programas que se tiene como Warmi Babura? Estos centros tienen las áreas de atención psicológica, legal, trabajo social, sanación ancestral y masoterapia. En cuanto a Urcuquí, tiene una itinerancia porque es un servicio que, como ha sido recientemente implementado, necesita vivir una fase de prevención de violencias porque no necesariamente las áreas de atención están siendo requeridas, ¿no? Entonces es primordial en principio realizar una fase de promoción de derechos, de prevención de violencias, para que luego las usuarias empiecen a llegar a las áreas de atención. Por eso tenemos allá una atención itinerante semanal. Muy bien, muy interesante. Así es que, pues, si nos encontramos por Otavalo, ya tenemos nuestro Warmi Babura allá, o por Ibarra, o por Urcuquí también, ¿no? Y así vamos fortaleciendo, pues, el dar valor a la mujer, ¿no? Ayudarles, apoyarles, porque en ocasiones, pues, somos como tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo de levantarnos, de denunciar, de comentar, de pedir ayuda. A veces nos da pena también de manifestar que yo estoy sufriendo este tipo de violencia, necesito ayuda y ya nos ahogamos solas. Y eso también más tarde puede tener graves consecuencias, ¿no? Incluso en los jóvenes, las chicas también que en ocasiones llegan hasta este momento de quitarse la vida, ¿no? Pues para eso estamos, tenemos diferentes tipos de acompañamiento psicológico, incluso legal también. Y ahora pues continuando, ¿no? Vamos con este enfoque de Hambi, sanación integral, ¿no? Además de la atención técnica, Warmi Babura incorpora el enfoque Hambi como parte del proceso de recuperación. Nos comenta qué significa el enfoque Hambi y cómo se aplica dentro de los centros de atención. No es un tema menor porque en realidad toda la doctrina nos habla de que los servicios sociales siempre deben tener un acompañamiento o un servicio en medicina. Eso hace parte de una atención integral. Entonces, este eje se fortalece con la atención que brinda y sobre todo en este mes que hemos lanzado la campaña para prevenir el cáncer cérvico-uterino. El segundo cáncer más fuerte que padecen las mujeres, seguido por el cáncer de mama. Entonces, este eje lo que hace es integrar tanto medicina general, ginecobstetricia, enfermería y entrega de medicamentos
y odontología para que las mujeres puedan tener tanto una sanación física como emocional como mental. Entonces, ahora cuando estamos en esta campaña para prevenir y erradicar la violencia permanente y ahora para abordar este tema de cáncer cervicouterino, en lo que va del año hemos realizado 675 exámenes de Papa Nicolau. Y lastimosamente hemos detectado anomalías, no precisamente cáncer, pero sí anomalías que ameritan exámenes más exhaustivos en 14 mujeres. Entonces eso sí da cuenta de esta necesidad de incorporar este examen y de tener esta prevención de cáncer cervicouterino. Sí, no, son temas muy delicados que sufrimos, ¿no? Y pues nada, personalmente, pues muy agradecida muy agradecida con Warmi Babura, ya que si Warmi Babura no estuviera, pues en realidad, ¿cómo estaría la realidad de muchas, muchas mujeres? Yo creo que muchas mujeres están recibiendo atención de este centro. ¿De qué manera la sanación emocional, cultural y comunitaria ayuda a romper ciclos de violencia? Es importante porque identifica patrones que nosotros normalmente ya los tenemos instaurados en nuestra memoria, en nuestra alma, en nuestro vocabulario. Este eje comunitario, integrado también por las guarnicomisarias, por sanación ancestral, por todo el equipo técnico, lo que hace es ir a territorios con un enfoque directo para poder romper con los patrones que ya están instaurados e ir identificando. Esta identificación es una detección primaria, porque luego de que las guarnicomisarias van a territorio pueden identificar en sus charlas, por ejemplo, tenemos talleres sobre prevención de violencia en el noviazgo. En estos momentos una mujer puede sentirse identificada con algún tipo de violencia que vivió y esa mujer puede ser derivada a nuestros servicios de atención. Entonces es así como este modelo va por los territorios rompiendo lo que ya se identificó como roles de género o patrones de violencia instaurados. Muy interesante. Ahora, acceso a impacto. ¿Quiénes pueden acceder a los servicios de Warmi Babura? ¿Y es necesario haber presentado una denuncia previa? ¿Cómo es este proceso? Para nada, no es necesario que hayan presentado una denuncia. Inclusive la ley de información y datos no nos exige pedir una cédula porque a quienes atendemos son grupos de atención prioritaria, es decir, mujeres víctimas de violencia, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores. Entonces no tenemos un requisito exclusivo de acceso, únicamente que sepan que este es su espacio, que pueden llegar, que pueden desbordar el problema que tengan para aquí tener la contención adecuada. Entonces, no es necesario la denuncia porque nosotros estamos con servicios de atención en el eje de atención. Es un caso diferente cuando se acude a una Junta de Protección de Derechos o a una unidad judicial que corresponde al eje de protección, que a veces sí suelen necesitarse formularios o denuncias, pero acá no, acá estamos para escuchar, para atender, para acoger y para articular la ruta que corresponda. Muy interesante. Y ahora, ¿qué mensaje daría a las mujeres y familias que están viviendo violencia y aún no buscan apoyo? Mi mensaje es al ser humano, en realidad, hombres y mujeres estamos en la posibilidad de romper los ciclos de violencia. Es un rol importante que debemos tener tanto hombres como mujeres porque es la necesidad de identificar lo que va mal como ser humano. El que nosotros causemos daño a alguien más y que con eso nos sintamos cómodos o en paz ya da cuenta de cómo está nuestra salud mental. Entonces el llamado es a que todas las hombres y mujeres podamos hacernos un llamado, un viaje hacia adentro, una autoobservación para poder identificar. Y mucho más para las mujeres porque tenemos este espacio que puedan apropiarse de esto que es un servicio integral y gratuito y sobre todo especializado para que tengan el acompañamiento que requieren. Muy bien, muy interesante. Y ahora yo tengo una duda, ¿no? Bueno, tengo muchas dudas. Pero ahora, saliendo un poquito de tema o tal vez entre paréntesis, ¿no? ¿Cómo afectaría esto de esta orden que viene desde el Estado de quitar esto de los apoyos, esto del COTAD, ¿no? ¿Cómo afectaría a Warmi Babura y cómo sería esto, no? Sí, es importante en el contexto en el que nos encontramos ahora abordar esta temática porque
Recordemos que no es antojadizo que tengamos servicios sociales. El artículo número 1 de la Constitución establece esta organización del Estado y lo establece como de manera descentralizada y reconoce al Ecuador como un Estado de derechos. Entonces, al olvidarnos de esto a través de la ley orgánica para reformar el Código de Organización Territorial, es desconocer la autonomía, sí, por una parte, pero sobre todo la necesidad de reforzar la atención que ameritan las personas que están involucradas en los servicios sociales, ¿no? Se desconoce completamente y como ha dicho también nuestra viceprefecta, es verdad que se necesitan vías, infraestructura, es cierto, es preciso. Sin embargo, eso no va a sostenerse si no tenemos personas que hayan recibido atención en un eje social, porque nos vamos a ver desbordados por las violencias, por la delincuencia, y todo eso nace o tiene un asidero en la problemática social. ¿Qué pasa si no tenemos acceso adecuado a educación, a salud, a psicología, a trabajo social? Nos vamos a ver desbordados con una luminaria o con una calle, pero el foco que debemos dirigir es hacia los dos ejes, ¿no? Entonces, sí es bastante preocupante que el gobierno nacional haya enviado este proyecto de ley, que la Asamblea lo haya aprobado, actualmente está en vigencia. Entonces, eso nos obliga a los gobiernos subnacionales a reorganizar el presupuesto y, lógicamente, van a verse afectados todos los servicios sociales de todo el país que están contenidos en los gobiernos autónomos descentralizados. Y qué pena y qué triste que esta situación nos afecta, ¿no? Y que en ocasiones pues nosotros también como que no tomemos medidas, cartas en el asunto, ¿cierto? Pero pues ahí está la reflexión y ya para ir culminando, cerrando este espacio maravilloso en Shungumandarinashu, de pronto algún otro mensaje que quiera darnos a todos los espectadores que están detrás de la cámara, por favor. Sí, que nos visiten y nos sigan en las redes sociales como Warming Babura para que estén al tanto de los cronogramas de Hampi cuando vamos a estas atenciones de medicina, que llevamos nuestras unidades de salud médica a los territorios urbanos, urbano marginales, rurales, para que ustedes puedan ser atendidos y atendidas de manera adecuada. Muchas gracias, mi estimada, y también invitarles, ¿no?, a toda la gente que pues nuevamente se acerquen a Warming Babura, sigan en las redes sociales y estar al tanto de todas las actividades que tienen. Y también invitarles también que nos sigan a nosotros en todas las redes sociales como Facebook, Cisari S, Instagram, TikTok y también en YouTube. Así es que podemos ahí aprender también a fortalecer, a revalorizar nuestra identidad cultural y sobre todo nuestra lengua quichua. Tukuy mashikunata ashtakata yupaychapanchik, kinguraman napaykunatapas shayachipanchik, nachunñukanchikmi kapanchik, quichuakaman sisarita nanahuy ashtawanbash, sumak rimarikunata charishpa kanajupanchik, shamuq hunkaykunapapash convidarishka sakripankichik, paktashan ñukanchikwan kankapa hatun napaykunata chayachipanchik, shikan mama llaqtakunapi rikuq mashikunaman nachu Estados Unidos, Bélgica, shikan shillata kay Ecuador mama llaqta ukupirpa shikan marcakunapi rikuq mashikunaman hatun napayta chayachipanchik. Mashigu, desde la organización, pues le hacemos llegar un presente pequeñito, pues para que pueda tener su bebida aquí con mucho cariño y también pedirle, motivarle para que pues siga aprendiendo nuestra lengua quichua también, que es de todos. Sí, muchas gracias por el espacio, por la apertura y el cariño. Yupaychani mashikuna shinaka tuparishpa kana espacio.